La crisis en Grecia se remonta al año 2001, cuando el país hizo su ingreso a la eurozona y adoptó el euro como moneda oficial del país. Esto permitió que Grecia pudiera acceder a préstamos multimillonarios a tasas de interés más bajas de las que jamás había tenido. Se financiaron docenas de nuevos proyectos y reformas para modernizar el país, con el fin de ponerlo a la par de los demás miembros de la Unión Europea. Esto quiere decir que aumentó la inversión, el gasto público, como se ve, por ejemplo, en la construcción de los nuevos escenarios deportivos para las Olimpiadas del 2004, el aumento en las pensiones o la inversión en nueva y moderna infraestructura para el país. En el aspa keynesiana, el aumento en la inversión en el gasto público se ve reflejado en un aumento en el gasto planeado del país, cuyo efecto es un aumento en la renta y, a la vez, una reducción en el desempleo. Pasando al gráfico ISLM, el ingreso a la zona euro hizo que la curva IS del país se desplazara a la derecha, aumentando así la renta y el tipo de cambio. En el gráfico OADA, la situación inicial muestra que el país se encontraba por debajo de su tasa natural de desempleo. Con el ingreso a la zona euro, la curva DA se desplazó a la derecha, aumentando la renta y acercando al país a su equilibrio natural. Se pensaba que la economía crecería lo suficiente para pagar la deuda que habían asumido, pero no fue así. Con el tiempo, el déficit fiscal aumentó como consecuencia de la corrupción en el gobierno, un altísimo índice de evasión de impuestos y, lo que es peor, las mentiras que el gobierno dijo a la Banca Central Europea, que no permitían revelar la gravedad de la situación del país, hasta que, en el año 2008, estalló la crisis financiera de los Estados Unidos, lo que hizo que Europa entrara en recesión y que saliera a la luz la grave situación de la economía griega. La deuda era altísima y en 2010 no se sabía si el país tenía suficiente dinero para pagar sus deudas. Por esto, se tuvo que tomar algunas medidas para reducir el impacto. Así pues, se redujo el gasto público y se aumentó el impuesto. Decisiones que no fueron para nada populares para los ciudadanos de Grecia, quienes por días hicieron múltiples marchas y protestas en contra de las nuevas decisiones de austeridad que había tomado el gobierno. En el aspa keynesiana, la reducción del gasto público y de la inversión se ve reflejada en una disminución del gasto planeado, que a su vez conlleva una reducción en la renta nacional y a un aumento en el desempleo del país. En el gráfico ISLM, la crisis hizo que la curva IS se desplazara a la izquierda, reduciendo la renta así como el tipo de cambio. En el gráfico OADA, la crisis hizo que el país se alejara aún más de su tasa natural de producción. La renta se redujo y en el largo plazo los precios tuvieron que disminuir. Al final, en 2010, en 2012 y en 2015, el gobierno de Grecia tuvo que pedir ayuda. Se encontraba al borde de la quiebra y necesitaba un rescate financiero. Al final, fue el gobierno alemán quien asumió parte de la deuda y, en esencia, rescató no solo a Grecia, sino a toda la región, a toda la Unión Europea de la crisis en la que se ahondaba, y ayudó de alguna manera a que el equilibrio natural regresara. La crisis de Grecia alza dudas sobre la efectividad de una sola moneda para una región que no tiene una política fiscal unificada. Esto ocurre pues uno no sabe que una situación como la que vivió Grecia se vuelva a repetir. Es por esto que la política europea, la política monetaria, alza muchas dudas para el futuro.